Bueno, señoras y señores, ¿cómo está el panorama, Madre mía, la de casos turbios, la de corruptelas que se están descubriendo por parte del gobierno de España. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, señores! Yo creo que es un hecho que tampoco sorprende a nadie, ¿no? A pesar de que los medios de comunicación, la mayoría sean afines al gobierno, porque están sustentados con el dinero de los impuestos de todos los españoles, Es así. Gracias al dinero que nos roban a todos nosotros de los impuestos, se los meten ahí en los bolsillitos de los medios para que tapen toda esta mierda. Pero, gracias a Dios, afortunadamente, hay medios libres que no viven de este dinero y que verdaderamente consiguen sacar información turbia del gobierno. Que la hay, pero a mares, Y poco sacan para lo que hay. Poco sacan para lo que hay, porque aquí se está robando dinero a manos llenas. Hay unos cuantos que se están haciendo ricos, que están viviendo la vida padre a costa del sufrimiento de todos los españoles, que mucha gente, muchísima, vive al día pasando penurias, que les están quitando un dineral en impuestos para que luego se lo lleven unos cuantos, A pesar de que siempre nos cuentan la historia de no, si los impuestos van para las carreteras, para la educación, para la sanidad. Mis cojones en vinagre, ¿vale? Mis cojones en vinagre. Porque para sanidad, para educación, que es una basura en este país, para las carreteras es un piquito de todo lo que roban. Un piquito, ¿vale? De todo lo que nos quitan de los impuestos. Así que no nos cuenten historias, ¿vale? Que no nos cuenten películas. Un gobierno que, aparte de robar a mares, se ha dedicado a desunir a la gente de este país, a generar un odio brutal en todos los sectores habidos y por haber, que está llenando de inseguridad nuestras calles, que estamos manteniendo a gentuza con un efecto llamada absolutamente brutal, con un paro de la hostia, manipulando además las cifras del paro de manera vergonzosa para hacer parecer que están haciendo un buen trabajo, cosa que lo hacen horriblemente mal, aún manipulándolas, quedan fatal. En fin, son tantos temas, de verdad. Son tantos temas, Y tantos asesores que tienen aquí los políticos, que son un montón de políticos, cada vez hay más, porque saben que es una profesión para trincar y vivir la buena vida. Un montón de asesores ahí que no sirven para absolutamente nada, sin ningún tipo de preparación, que no hacen nada, se lo están llevando caliente. Y repito, un montón de gente pasando penurias, Un montón de gente pasando penurias en este país, viviendo al día, viendo cómo los precios de todos suben, que los alquileres de todos suben, y que no pueden ni formar una puñetera familia como Dios manda, ni tener un piso, ni tener una casa, ni tener coche, ni tener nada, por vivir al día. Es triste, Os voy a poner un vídeo del director del diario The Objective, que lo cuenta muchísimo mejor de lo que pudiera contarlo yo, ¿vale? Con toda la mugre que está saliendo de casos de corrupción del gobierno. Ahí os lo dejo para que lo veáis. Y lo peor de todo, cómo la gente está adormecida. Eso es lo peor de absolutamente todo, porque en otros años, en otras épocas, el gobierno hace tiempo ya que hubiera salido, vamos, por patas. Por patas. Por patas y a palos, ¿vale? Hubiera salido. Pero aquí aparecen casos de corrupción y nadie dimite, todos siguen. Pedro Sánchez sigue ahí en su poltrona, dando sus discursitos, mintiendo cada día. La gente ya se ha acostumbrado a que en este país todo el mundo roba y ya da igual. Ya da absolutamente igual, por lo menos si lo hace el PSOE. Porque si lo hiciera el PP, por ejemplo, ya hemos visto cuando ha robado el PP y se ha descubierto lo del PP, cómo han salido por patas rápido, Cómo han salido por patas rápido, Pero el PSOE parece que tiene licencia para robar todo lo que quieran. Una cosa de absolutamente locos. Os dejo con el vídeo. Las informaciones que estamos conociendo durante los últimos días en relación a la corrupción que rodea al gobierno son especialmente graves y preocupantes. Lo que se ha venido a confirmar es que la llamada trama Koldo en realidad era la trama Ábalos. El exministro de Transportes estaba en el centro de una enorme fosa séptica en la que había escándalos de todo tipo y en los que él tenía una participación activa. Así al menos lo identifica y lo señala la propia Guardia Civil en un informe que ha remitido al juez.
Vamos por partes para que ustedes no se pierdan y que recuerden exactamente de todo lo que se está hablando. En primer lugar tenemos el caso Delcy. No sé si se acordarán del Delcy Gate. Llegó la vicepresidenta de Venezuela a Madrid 20 de enero del año 2020. No tenía autorización para estar en España ni en suelo europeo porque estaba sancionada internacionalmente y a pesar de eso se reunió en Barajas con el ministro Ábalos. Lo que hemos sabido ahora, gracias a ese informe de la Guardia Civil, es que la visita estaba perfectamente organizada. De hecho, fue Ábalos, como en su día ya destapó The Objective, el que invitó a través de una carta a Delcy Rodríguez un mes antes. Y atención a esto, fue Ábalos el que informó a Pedro Sánchez 4 días antes de que aterrizara Delcy de que iba a llegar a España. Y resulta que hemos sabido que Delcy se iba a quedar 3 o 4 días en Madrid. Tenía una agenda perfectamente ordenada y reuniones de todo tipo. Entre ellas, una en el ministerio con Ábalos, como no, y una cena con el ministro de Sanidad, que por aquel entonces era Salvador Illa. Digo yo que algo nos tendría que explicar Illa de a qué narices o a cuento de qué venía a verse con la vicepresidenta de Venezuela en Madrid. El caso es que ya saben ustedes que aquella información salió a la luz, dimos a conocer el escándalo, el gobierno lo desmintió durante muchos meses, semanas, días, pero al final la realidad se ha impuesto. Otro asunto en el que estaba Ábalos lógicamente implicado era en el rescate de Globalia. Ya saben ustedes, la empresa matriz de la aerolínea Air Europa fue rescatada en plena pandemia por el gobierno y se le dieron en total 1.100 millones de euros entre avales, subvenciones y rescates durante el año 20 y 21. Ábalos presionó, Ábalos insistió en que esta aerolínea y esta empresa fueran rescatadas y efectivamente así fue. Lo que descubrimos en su momento es que el rescate, aunque pudiera estar justificado, era una empresa importante, la verdad es que se dio con una celeridad vertiginosa. En las reuniones llegó a participar el propio Sánchez, la señora Calviño, Ábalos, incluso estuvo muy metido Aldama, porque Víctor de Aldama, el comisionista de toda la trama, trabajaba en aquel momento para Air Europa. Y recuerden también que mientras el gobierno negociaba con Globalia su rescate, a la vez la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, también se reunía con la cúpula de Globalia. Aún hoy no nos ha explicado por qué, a santo de qué venían esas reuniones. El caso es que coincidían en el tiempo. Siguiente asunto en el que estaba involucrado Ábalos, el caso Mascarillas, el caso Soluciones de Gestión. Ya saben ustedes, esa empresa fantasma que nunca había traído material sanitario a España y que al final recibió 3 contratos muy importantes por parte del gobierno de España, 2 de ellos directamente relacionados con el ministerio del señor Ábalos. Es lo que al final acabó desencadenando el caso Koldo y ahí, como bien saben ustedes, efectivamente hay toda una red, toda una trama que se está investigando ya en los tribunales. Y el nuevo escándalo que se ha conocido estos días es el llamado hidrocarburos. Ha habido una nueva operación policial de la Guardia Civil que ha desarticulado una trama que tenía prácticamente a los mismos protagonistas, Aldama, Koldo, Ábalos, y que en el fondo se dedicaban a trincar, a llevarse dinero con operaciones relacionadas con los hidrocarburos. En concreto, lo que hemos sabido, y sobre todo a raíz de las informaciones también de The Objective, es que unos empresarios consiguieron del gobierno una concesión para tener una operadora de hidrocarburos en España y gracias a comprar petróleo sin IVA y venderlo con él, pero no declararlo, embolsarse el 21% de todas las transacciones. En concreto, un negocio de unos 180 millones de euros, que ha llevado directamente a la cárcel a Víctor de Aldama y veremos si en las próximas horas o días a alguien más. Lo que ustedes tienen también que saber de este escándalo de hidrocarburos es la gran noticia descubierta, destapada por The Objective esta semana, y es que hemos logrado la confesión de uno de los empresarios involucrados en la trama, que dice abiertamente que gracias a obtener esa concesión del gobierno, en la que me dio el ministro Ábalos, estos empresarios llegaron a dar hasta 600.000 euros al gobierno. Y en concreto han confesado ante las cámaras de The Objective que llevaron a la sede del Partido Socialista 90.000 euros en metálico en 2 entregas en octubre del año 2020, en unas bolsas 45.000 euros en cada una.
No sabemos si ese dinero era para el Partido Socialista, si ese dinero era para el señor Ábalos. Lo que es cierto es que hay un empresario diciendo que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE a cambio de una decisión que había recibido del gobierno para gestionar hidrocarburos. También tienen ustedes que saber que como consecuencia de este caso se ha confirmado que efectivamente la trama de los hidrocarburos le regaló un chalet al ministro Ábalos en Sotogrande, un chalet que no sé si recordarán, que ocupó primero Ábalos, hicieron una especie de contrato de alquiler que luego tuvo que abandonar, que al final acabaron desahuciando al ministro, en fin, era la contraprestación por los servicios prestados por el ministro. Al menos así lo dice abiertamente la Guardia Civil en su informe. Y tienen que saber también que en relación a este caso de hidrocarburos y al informe de la Guardia Civil hemos vuelto a conocer detalles sobre Jessica. ¿Se acuerdan ustedes de Jessica? The Objective les ha estado contando todos estos meses que Jessica era una de las amantes de Ábalos, en concreto los primeros años de la pandemia. Les hemos contado que acompañaba a Ábalos en los viajes oficiales, sobre todo fuera de España. Les hemos contado también que le reclamaba a Ábalos cantidades cercanas a los 1.500 euros por cada día de acompañamiento. Y ahora nos hemos enterado de que la trama, fundamentalmente Aldama y algunos miembros de la trama, le han pagado el alquiler de su vivienda durante varios meses. En concreto, hasta 90.000 euros habría recibido la amante de Ábalos, Jessica, de esta trama de los hidrocarburos, de las mascarillas, en fin, no sé ya cómo llamarlo, pero en cualquier caso yo lo que me quedaría es con la idea de que el caso Koldo ahora ha pasado ya realmente a ser al menos el caso Ábalos. Y en realidad digo al menos porque no está claro que esto acabe siendo también el caso PSOE o el caso Sánchez. Les he contado cómo el propio Sánchez era consciente de la visita de Delcy Rodríguez, visita que no se podía producir y el presidente autorizó a través de un WhatsApp al señor Ábalos dando su beneplácito a esa reunión y a esa llegada a Barajas. Pero es que además hemos conocido su grado de implicación, la del presidente del gobierno, en todas las reuniones que tenían que ver con Globalia. Hemos sabido ya desde hace mucho tiempo lo que estaba haciendo su mujer también en relación a esta empresa, pero es que además resulta que se vuelve a demostrar que tanto Armengol, Francina Armengol, expresidenta de Baleares, hoy presidenta del Congreso, y Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias y hoy ministro de Política Territorial, resulta que nos han mentido. Dijeron que no tenían relaciones con Koldo García, con el asesor de Ábalos, y ahora resulta que tenemos conversaciones en el informe de la Guardia Civil en donde se tratan muy amistosamente e incluso se llegan a llamar cariño, por ejemplo. O sea que algo también tendrían que explicarnos estos dos. Por cierto, también queda implicado el señor Marlaska. Su jefe de gabinete también estaba informado de la llegada a Barajas de Delcy Rodríguez y Marlaska siempre nos dijo que él no tenía ni idea de nada, que él fue a arreglar los trapos sucios. Y bueno, y como ya les he dicho, también está implicado Illa. En resumen, yo creo que hay suficientes elementos encima de la mesa para que el gobierno nos dé explicaciones. Obviamente no las vamos a tener. Yo creo que hay suficientes elementos encima de la mesa para que caiga todo el gobierno. Pero ¿qué quieren que les diga? Yo creo que se han acostumbrado a que los escándalos llegan, pasan y aquí no sucede nada. De hecho, también les voy a confesar algo. Yo creo que el gobierno debía haber dimitido ya el 20 de enero de 2020, cuando destapamos el Delcy Gate y se supo que el gobierno de España se estaba reuniendo dentro de un avión de madrugada con una señora que no podía entrar en España. Desde ese día, todo lo demás que ha venido ha sido igualmente grave, pero en ningún caso ha acabado terminando con el gobierno. ¿Será esta vez la definitiva? No lo sé. Veremos qué sucede en las próximas horas y días, pero les aseguro que aquí en The Objective vamos a seguir investigando todos y cada uno de los cabos que quedan por atar.